conjunta, por ejemplo, ¿no? Y qué es y cómo calculo marginales. Pero fuera de eso, no se requiere mucho de prueba multivariada. Yo lo sentiría en el mismo nivel de dificultad que la pasada. Eh, y aumenta o disminuye dependiendo de su nivel de probabilidad, ¿no? Ok. Ahorita yo imagino que no ha sido difícil la clase, ¿no? No, ahorita todavía no. No. Entonces, este primer parcial pues va a ser así, ¿no? Como ahorita lo hemos llevado. No va a estar complicado. El siguiente se va a poner un poquito más difícil, por decirlo de alguna manera, pero tampoco no es nada complicado, ¿no? Ok, pues ya veremos qué pasa. Sí, sí, sí. Entonces, dejen nada más, voy acomodando esto y les voy dando acceso. Admitir. Uh-huh. Bueno, hay 28 conectados, creo que ya está la mayoría, nacen en segundo. Sí, me voy a esperar unos minutos más para iniciar. Ya casi están todos, según yo, si no es que ya están todos, son 31 los que tengo ahorita en línea. Entonces, yo creo que ya más o menos podemos ir empezando. Creí que no se iban a conectar, pero más bien era que no había compartido la liga. En caso de que me vuelva a pasar, porque voy creando los no repetitivos, no le pongo que se repite. Me escriben si no ven la liga y ya se las hago saber para que no nos llegue a pasar lo de lo del día de hoy. Ok, profe. Sale. Sí. Entonces vamos a comenzar. Eh, entonces esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, esto se quedó tarea, esto ya lo vimos. Y viene este otro ejemplo. Dice que suponga en el ejemplo 2.31, entonces aquí vamos a regresar al ejemplo 2.31 antes de hacer esa parte, ¿no? De hecho, esa era la razón por la que andaba ya acá. Ay, no sé por qué pensé que estaba abajo. Más arriba. 32, 31, sí. Este es el ejemplo 2.31. Es uno de los tantos problemas de sombreros. En una fiesta llena de hombres, tiran sus sombreros al centro. El número los sombreros son mezclados y cada hombre selecciona un sombrero al azar. Encuentra el número esperado de hombres que seleccionarán el sombrero correcto. Sí. Esto como visto como probabilidad, de hecho van a ver un problema muy parecido si ustedes revisan el libro en el capítulo 1.
Sí. Te regreso a esa página. Sí. Pero no sé si llegaron a ver ese problema en probabilidad. Sí. Es el 32. Supongan que N hombres están en una fiesta, tiran sus sombreros al centro, cada hombre selecciona su sombrero al azar. Hay que probar que la probabilidad de que ningún hombre seleccione su sombrero converge a la -1. Pero es este tipo de. De hecho ya sabemos que la probabilidad de que seleccionen ninguno es a la -1. Sí, pero ahora vamos a hablar de esperanzas. ¿Sale? Pero ese es el problema 32 del capítulo 1 es el ejemplo 231 del, ¿cómo se llama? De lo que vamos a ver ahorita. Y les digo, es un problema de sombreros, también es el problema de las secretarias, también tiene que ver con eso. Y son probabilidades que, bueno, en ese caso es una probabilidad que converge a la -1. Y ahorita vamos a hablar entonces de la esperanza. No, déjenme encontrar, sí. Hay que encontrar el número esperado, ¿no? Entonces, pues vamos es muy sencillo, ¿no? Voy a denotar por X y a que el iésimo hombre seleccione su sombrero correcto. Y entonces X y es 1 o 0, ¿no? 1 si sí le atinó a su sombrero y 0 si no le atinó a su sombrero. ¿Sí? Ahora, debido a que el iésimo hombre es igualmente probable seleccionar cualquiera de los n sombreros, es decir, no se acuerda muy bien cuál es su sombrero y selecciona uno ahí al azar. Entonces la probabilidad de que x1 es igual a 1 es igual a la probabilidad de que el iésimo hombre seleccione su sombrero, y eso es 1 sobre n, ¿no? Y ya con eso uno puede ver que la esperanza va a darnos 1, porque entonces la esperanza de x y es 1 en n. Y si son n personas, bueno, n hombres los que lanzan su sombrero, entonces se espera que haya solamente una persona con su sombrero correcto. Sí, no sé si ahí ya se entiende más o menos el contexto. Ok. Pues me voy a llevar de cualquier manera el texto muy pequeño. El texto del ejemplo 2.31 ahí para recordar, pero no me llevo todo el procedimiento. Ese es el ejemplo 231. Y ahora sí regresamos a la parte del 3. Me falta. Sí, déjenme lo llevo para acá para recortar más rápido. Aquí está. Sí, The Matching Round. Este es el ejemplo 3.14. Dice que suponga que en el ejemplo 2.31 que aquellos que escogen su propio sombrero se van, ¿no? Mientras que los otros, aquellos que no le atinaron a su sombrero, ponen sus sombreros otra vez en el centro, los vuelven a mezclar y entonces vuelven a agarrar otro sombrero. Y supongo que sí, que el proceso continúa hasta que cada individuo tiene su propio sombrero.
Eso es lo que nos están preguntando, lo que nos están contando como contexto, perdón. ¿Sí? Entonces, imagínense que, pues, en una primera instancia, ya que conocen la esperanza que es 1, del ejemplo 231, saben que más o menos lanzan todos sus sombreros, se mezclan ahí, todos agarran un sombrero al azar y solamente en promedio uno se va a ir en esa primera ronda, ¿no? Y entonces se van a quedar 99 personas que van a volver a arrojar su sombrero, arrojen su sombrero, vuelven a seleccionar otro sombrero y los que tengan su sombrero correcto se van y dejan una cantidad menor. ¿Sale? Pues en teoría sería, o sea, la cantidad de rondas necesarias sería la cantidad de personas, ¿no? Pero habría que probarlo. Habría que ver cuántas rondas son necesarias. Pero no sabes si en toda No, la no, ronda se va no. uno, ¿no? En la última es punto Si hay 5. N, sí, no siempre va a ser. Vamos a tratar de hacer esa cuenta. Ustedes ahorita me acaban de comentar algo. Si ustedes saben cuánto es N, ya sabemos cuánto vale. Pero no sabemos cuánto vale N. Entonces, Pero entonces no sabemos la cantidad de personas que hay en la reunión. vamos si quieren a iniciar, ¿no? Que es a responder esa pregunta, que es la primera, ¿no? De hecho, porque es lo que nos pide. Encontrar la esperanza de Rn. Rn es el número de rondas necesarias, que es lo que me están hablando. Cuando n individuos son... sí les dicen. Cuando n individuos están presentes inicialmente. Ok. Y ya viene lo que ustedes comentan, ¿sale? No, del ejemplo 231 se prueba que si xy es igual a 1 o 0, 0 si le atina a su sombrero, y 0 si no le atina, y además la probabilidad de que xy sea igual a 1 es 1 en n, eso entonces implica que la esperanza de la suma desde igual a 1 hasta n de los xy, pues es igual a 1 en n por n, y esto nos daba 1. ¿Sí? Sí, en eso. No. Quiero comentarles, es la primera vez que me pasa con ustedes. No vamos a tener el video de esta clase. Y de hecho, se me cerró el pizarrón. Me quedé sin memoria. Entonces, entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, ¿no? No. Creo que es más que nada que no he reiniciado la máquina en las clases que he tenido el día de hoy. Usualmente sí, con ustedes no me pasaba porque generalmente solo usaba el pizarrón, y generalmente cuando uso R o Python es que saturo la memoria. Bueno, lo bueno es que no se pierde el pizarrón, si ustedes se fijan. Del ejemplo esto ya tenemos esta parte. Y sí, dado que ahorita no es aleatorio, creo que estábamos pensando en aleatorio. Aquí sí lo que comentaba Gustavo y creo que otros de sus compañeros es
Bueno, pues yo sé que esto da 1, ¿no? Entonces, la esperanza de Rn, pongo la Rn mayúscula, yo sé que aquí está Rn minúscula, es igual a n. ¿Sí? Pero esto se puede hacer por condición, esto se puede hacer muy fácil también por condicional y nada más como ejercicio del tema. Quisiéramos calcular la esperanza de Rn y yo sé que esto de aquí lo puedo ver como la suma ya de una vez desde i igual a 0 hasta n de la esperanza de que Rn, dado que xn es igual a i, Profe, ¿por qué empieza el por la contador en probabilidad. 0 y no en 1? ¿Mande? ¿Por qué empieza el contador en 0 y no en 1? Es de hecho no es hasta n-1. Lo que pasa es que xn, si ustedes se fijan, xi puede valer 0 o 1. De hecho, ahorita no sé si aquí de hecho es xn igual a i. O sea, lo que estoy moviendo es la i. Ok. Uh-huh. Sí, por eso ahorita lo inicio en 0. Lo que estamos moviendo, les digo, es la i. No la rn, la rn pues es una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, ¿no? Ahí sí, no habría mayor problema. ¿No las RN son las rondas? Ajá, las Uh-huh. RN son las rondas. Y la I sí son las personas, ¿no, profe? O sea, de I No, igual a 1 hasta N. no, de que xn es igual a i. O sea, de que, dado que saben que la persona n, ¿sí? Eh, dio con su sombrero. De hecho, Ok. creo Entonces que nada más lo sería de estoy 0 a viendo 1, mal. ¿no? Sí, déjenlo reacomodo. Sí, ya tenemos que es n, ¿no? Eso ya no hay vuelta atrás. Entonces, mm, eso ya no hay, ya no hay vuelta atrás. Y quisiéramos entonces calcular más que quisiéramos hacerlo vía condicionada y quisiera calcular la esperanza de Rn, y esto yo lo puedo ver como la esperanza de Rn, dado que el enésimo hombre, dado que el enésimo hombre, dado el enésimo hombre, ¿no? Así. Dado los valores que puede tomar xn. Ahora, hay dos tipos de valores que puede tomar xn, ¿no? 0 y 1. Y entonces sí, estos son solo dos valores. Esto es la esperanza de Rn dado xn por la probabilidad de que xn sea igual a 0 más la esperanza de Rn dado, aquí me faltó un igual a 0, de que xn es igual a 1 por la probabilidad de que xn es igual a 1. ¿Sí? Si xn sí le atinó a su sombrero,
Y si XN no le atinó a su sombrero, si no le atinó a su sombrero, entonces mínimo van a requerir una ronda, ¿están de acuerdo? Sí. La Sí. ronda de que el XN le atine. Sí, más la esperanza, uno más RN. Ahí sería XN-1, ¿no, profe? O sea, porque ya el otro ya lo agarró, entonces ahora ya es el que le seguía, ¿no? Sí, no, pero me falta un pedacito, ¿eh? De Ah, hecho, ok. sí, acá sí ya lo agarró, voy a ocupar una. Sé que van a quedar, que en esta ronda mínimo se queda uno, ¿no? Se va este XN. Entonces, nos quedaría. La esperanza de que Rn-1 dado Xn-1 igual a 1 y lo mismo, pero con n-1 o no. En este caso, sí, en el de abajo, ¿no? Me dice. Ajá, sí, Aquí la abajo. Uno más esperanza eso. de que Rn-1 Ajá, dado Xn-1 igual a 0 por la probabilidad de ajá, eso. por la probabilidad de que Xn-1 se iguala a 0, más la esperanza de Rn-1 dado Xn-1 igual a 0, perdón, a 1, por la probabilidad de que Xn-1 sea igual a 1. Si el enésimo hombre, pero quería comentarles algo, si el enésimo hombre no le atina, es la esperanza de Rn mm, mm, pero creo que no, lo creo que lo que voy a hacer es que si No lo manejaré manejo con sumas. es que si lo manejo por el enésimo hombre, como que no, como que nos estamos perdiendo, o al menos yo sí me estoy perdiendo con cómo voy a eliminar las rondas. Entonces vamos a pensar que quiero la esperanza, sí, de, eh, de Rn, dado que le voy a llamar M1, dado que M1 es igual a N, bueno, M1, nada más. Es lo que voy a acomodar. Dado M1. Donde M1 son los match de la ronda 1. ¿Les parece? Ya de esa manera sí voy a poder manejar un poquito mejor Sí. cómo se van a ir moviendo las rondas. O sea, condiciona sobre el número de match que hay en la primera ronda. Y esto entonces ahora sí lo veo. El número de match que puede haber en la primera ronda puede ir desde 1 hasta n, ¿no? O sea, puede dar puede ir desde 0 hasta n. Entonces lo voy a ver así, como la suma de r chiquita igual a 0 hasta n mayúscula
de la esperanza de que en la ronda de que Rn dado M1 igual a R chiquita por la probabilidad de que M1 sea igual a R chiquita. ¿Sí? De esa manera, C. Entonces R es el número de personas que sí le atinan. R es el número de personas que sí le atinan. Ajá. Es la chiquita. Sí, Ajá, la sí. minúscula. Sí. Sí, entonces, aquí estoy pensando que R es el número de match. Bueno, es este. El número de matches que logré. Y puedo lograrlo desde, puede haber 0 hasta N. Naturalmente, ¿qué pasa si hay 0 match en la primera ronda? Voy a tener que repetir el fenómeno otra vez. Sí. Entonces, en el caso 0, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Esto va a ser igual desde R igual a 0 hasta N. Pues tengo que volver a calcular todo esto, la esperanza de Rn. ¿Sí? Si le atiné, si le atino a R, el número de rondas se reduce en R. Y entonces es 1, que es el caso 0, más la esperanza de que R, N menos R, ¿sí? Que sería mi reducción. Y a esto lo multiplico pues todavía por la probabilidad de que MI sea igual a R, ¿no? Eso no cambia. Pero ya sería desde 1, ¿no? ¿Mandé? Ya sería desde 1. Desde... No, o sea, voy a calcular una ronda más. ¿Sí? O sea, si da 0, voy a calcular una ronda más la esperanza de Rn, porque tengo que calcularla, todavía no la conozco. Por eso tiene que ser Rn menos 0. Si quieren lo pongo, déjenlo pongo aquí, ¿no? Miren, si no le atinan a nada, o más que nada, déjenlo, lo desgloso. Desgloso esta suma. Lo pueden ver así, ¿no? Esto es la esperanza de que hay de la ronda de n personas, dado que M1 fue igual a 0 por la probabilidad de que M1 fue igual a 0, ¿sí? Más la esperanza de que Rn dado M1 igual a 1 por la probabilidad de que M1 fue igual a 1, ¿sí? Y así me lo voy a llevar hasta, pongo otros dos, que sería la esperanza de que Rn dado M1, perdón, igual a 2 por la probabilidad de que M2 sea igual a 2. Digo M1. Y así sucesivamente hasta la esperanza de que Rn, dado que M de 1 sea igual a N, por la probabilidad de que M1 sea igual a N. ¿Están de Y acuerdo? por Esa es eso la da suma de 1. arriba. ¿Mande? Sí. Y por eso da 1. En este caso, si yo no le atiné a nada, Ya corrió la una esperanza, ronda. ya perdí una ronda, entonces es una ronda más volver a repetir el mismo fenómeno. No sé si me entiendan. ¿Sí? O sea, es como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Y entonces esta esperanza condicional es 1 más la esperanza que yo no sé cuánto vale. Déjenlo, pongo en otro lado. ¿Sí? Esta, en caso, es 1
más la esperanza de Rn por la probabilidad, ¿no? ¿Sale? Eso es en caso de que en la primera no, no hayan agarrado el sombrero correcto, ¿verdad? El Nadie. 1. Nadie. Ujú. Ok. Es una ronda y la esperanza que ya se tiene. Ahora, si uno sí le atinó, pues ya corrí una ronda, pero ahora es la esperanza de Rn-1, porque una persona ya se fue por la probabilidad correspondiente. ¿Sí queda claro esa parte? Creo que sí. ¿Sí? Miren, este primero ya quedó claro, ¿verdad? ¿O tampoco? Es que el 1, no sé, no me queda muy claro. Ok. Voy a poner otro pizarrón, ahorita regreso a ese pizarrón. Vamos a tratar de poner esa parte. Miren, quiero la esperanza de Rn. Ya vimos que eso ya sabemos cuánto vale, ¿no? Pero quisiéramos verlo como de manera condicionada, más que nada para que ustedes desarrollen el pensamiento de ver las cosas de manera condicionada que nos va a servir para las cadenas de Markov, no porque no tengamos ya la solución en este caso, ¿sí? Entonces, tengo la esperanza de Rn. ¿Esto cuánto vale? ¿Quién sabe? Pero vamos a pensar que vale un número X, ¿sí? O sea, la esperanza me tiene que dar algo. ¿En eso están de acuerdo? Ah, Ok. Ahora, voy a condicionar la esperanza de Rn dependiendo de los match de la primera ronda. Los matches de la primera ronda, pues estos pueden ir desde 0, o sea que nadie le atine al sombrero, hasta que todos le atinen al sombrero. ¿Sale? Sí. Ok. En caso, digamos que nadie le atinó al primer sombrero. O sea, nadie le atinó a su sombrero, perdón. Nadie le atinó a su sombrero en la primera ronda. Entonces, ustedes vuelven a estar como están, ¿sí o no? Como ajá. estaba al principio. Entonces es el Sí. mismo fenómeno. Y entonces la esperanza de Rn, pues sé que va a llevar 1, pero voy a seguir requiriendo la esperanza de Rn. No la sé. ¿Sí? Porque sigo en la misma situación, no sé si me Ya. entienden. Sí. ¿Sí? Ya, profe. O Y sea, ya esto lo multiplicamos por lo. o sea, ese 1 es, o sea, como que no lo tomamos en cuenta, pero de todo modo lo tenemos que guardar, ¿no? O sea, así que, bueno, Ujú, ya se hizo la primera ronda, pero nadie agarró ujú. nada, entonces es lo mismo, más la ronda que le sumamos hace rato. Exactamente. En la 2, por ejemplo, nadie vuelve a agarrar, se suma otro 1, ¿verdad? Ajá. Sí, aquí volvería a ser el mismo proceso. Ok. Oye, quiero calcular esta. Ok, vamos a condicionarlo. Si nadie pasa, aquí voy a sumar un 1 y esto se puede ver como 1 más Rn, ¿sí? Si nadie agarra nada. Y así se van a ir sumando unos, en ese caso. Ahora, supongan que uno sí agarró, si uno sí agarró su sombrero correcto. Bueno, ¿cuántas rondas han corrido ya garantizadas? Una, la que ustedes acaban de correr. Pero ahora yo ya no quiero la esperanza de Rn, porque ¿cuántas personas me van a quedar? N menos R. Rn-1. Y esto lo multiplico, claro, por su probabilidad. ¿Sí? Pues no lo tengo aquí todavía marcado. Pero si ya entendimos esto, entonces eso es lo mismo que estoy haciendo acá. Aquí, si ustedes se fijan, les decía, bueno, este pedacito de aquí es 1 más Rn por la probabilidad. Este es 1 más Rn menos 1 por la probabilidad. ¿Sale? Naturalmente, este de aquí sería 1 más la esperanza de Rn menos 2
por su probabilidad. Y este último es 1 más la esperanza de R0, sino porque quedaría de R0 por su probabilidad. ¿Están de acuerdo ya en esa parte? Sí. Ok. Entonces, voy a volver a escribir esta parte negra que tengo aquí. Que si ustedes se fijan, esto de aquí es esta suma de rojo. 1 más R de N menos R por la probabilidad de que M y 1 sea igual a R. La voy a volver a escribir porque quiero desarrollar esa parte. Entonces, miren, esto es igual a la suma desde igual a 0 hasta, desde R igual a 0 hasta N de 1 más la esperanza de Rn menos R por la probabilidad de que M1 sea igual a R. Pero se supone es que en todas las rondas, menos en la 0, por así decirlo, alguien agarra su sombrero. Uh-huh. Ok. Y luego esto, pues voy a hacer una separación. El caso 0 es 1 más la esperanza de Rn por la probabilidad de que M1 sea igual a 0 más la suma desde R igual a 1 hasta N, ¿sí? De la esperanza de R N menos R por la probabilidad de que M1 sea igual a R. ¿Están de acuerdo en esa parte? Sí, profe. Entonces, Sí. o sea, como dijo mi compañero Daniel, nada más para ya quedar bien. O sea, Ajá. nada más suponemos que el primer intento, la primera ronda, o la ronda 0, ahí nadie agarra su sombrero. Pero ya en las demás rondas todos agarran su sombrero, ¿verdad? No. Estoy ¿No? condicionando sobre lo que puede pasar en la primera ronda. Ajá. En la primera ronda puede ser que nadie agarre su sombrero, que uno o que dos, o sea, eso no lo sé, Ok. ¿sí? Y lo condiciono sobre eso. Pero yo ya estoy ejecutando una ronda, por eso siempre estoy sumando uno, porque mínimo una ronda sí tiene que pasar. Ok. O sea, esta es la ronda que yo ejecuté, ¿no? Pero dependiendo de cuántos hayan agarrado su sombrero en esa primera ronda que ya se llevó a cabo, me voy a necesitar calcular otra esperanza. Si nadie agarró su sombrero, estoy igual y tengo que calcular la esperanza de Rn. Si uno agarró su sombrero, entonces ya solo la de n-1 porque me quedan n-1 personas. Y si todos agarraran su sombrero, pues ocupo la esperanza de R0. Y todos esos multiplicados por la probabilidad de que en esa ronda 0 hayan agarrado su sombrero, 1 haya agarrado su sombrero, 2 haya agarrado su sombrero y n haya agarrado su sombrero. Vale. ¿Sí? Sí. Aquí vamos a hacer una observación y es que ustedes sepan que R0 es 0 y que R1 es 1. Eso sí queda claro, ¿no? La probabilidad de que en una fiesta solo hubiera una persona lanza su sombrero y se quede con su sombrero, pues es 1, ¿no? Sí. Y si no hay personas, pues es 0. Bueno, ya que aclaramos esa parte, vamos a hacer lo siguiente.
Bueno, yo tengo esto por calcular. Y esto, si ustedes se fijan, es 1 más la esperanza de Rn por la probabilidad de que M1 es igual a 0. Pero ¿cuánto es la esperanza de R de N menos R? Yo sé que esto va a valer la suma de N menos R por la probabilidad de M1 igual a R. ¿Sale? Eso por la esperanza de Rn es igual a n. Uh-huh. ¿Y eso viene en el 2.34? Sí. Ah, ok. Entonces, esto lo puedo reescribir igual, esto lo voy a dejar igual, 1 más la esperanza de Rn de la probabilidad de M1 igual a 0, más, y aquí es donde podemos hacer otro tipo de cosas. Factorizo, distribuyo, y esto es la suma desde R igual a 1 hasta N, ¿sí? De N veces la probabilidad de M1 igual a R, menos R veces la probabilidad de que M1 sea igual a R. Sí. Esto como suma. Y entonces, esto me va a quedar 1 más la esperanza de Rn por la probabilidad de M1 igual a 0, más esta primera suma, es la suma desde R igual a 1 hasta N, la dejo igual, de la probabilidad de M1 igual a R, menos, y eso si ustedes se fijan, desde R1 hasta N de R, es la esperanza de M1. Ok. Sí, porque la función de, bueno, R es la La función, variable, ¿no? La que la estamos variable. viendo. Ajá. Sí. Entonces, quisiera la probabilidad. Tengo aquí, si ustedes se fijan, la suma de probabilidades de M1 igual a R ponderadas por N. Sí. Entonces vamos a hacer voy a hacer la siguiente notación. Esta probabilidad de M igual a 1, de M1 igual a R, lo puedo pensar como como 1 menos la probabilidad de que M1 sea diferente de R. ¿Sale? Sí. Ok. Y en ese caso, me va a quedar entonces como 1 más la esperanza de Rn por la probabilidad de que M1 es igual a 0, más n veces, n veces
Déjenlo, pongo así, más la suma desde R igual a 1 hasta N de N por 1 menos la probabilidad de que M1 sea diferente de R. ¿Están de acuerdo? Menos la esperanza de M1, que M1 ya no está en la suma, ¿eh? ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente detallado sobre qué significa 1 menos la probabilidad de que M1 sea igual a R. Digo, diferente de R. Para R igual a 1, yo tendría que poner aquí R igual a 1. Yo tendría que poner que esto es igual al caso 0. Bueno, lo voy a poner más detallado, ¿no? En R igual a 1 tendríamos entonces 1 menos la probabilidad de que M1 sea igual a 0, más la probabilidad de que M1 sea igual a 2. Ah, perdón, ahí no, con signo negativo. Y así sucesivamente hasta la probabilidad de que M1 sea igual a N menos 1. Y me voy a mover un poquito a la derecha para que me alcance. Y esto es menos la probabilidad de que M1 sea igual a N. Profe, ¿Están de acuerdo? en el primero de P, M1 igual a 0, ¿no es M1 igual a 1? Aquí, donde está el mouse, No, aquí a la izquierda, ahí, donde estoy exacto. rayando. Sí. No, porque le estoy diciendo, quiero que M1 sea diferente de 1. ¿Cuáles son todos esos valores? Ah, ok. 0, 2, hasta N menos 1. ¿Sale? Ok, ok. ¿Quién sería R2? R2 es 1 menos PM1, ¿sí? Igual a 0. Menos P, ya, PM1, 1 y ya nada más nos saltamos el 2. ajá, y me salto el 2. Menos P de M3, M1 igual a 3, y así sucesivamente hasta N. ¿Sí? Entonces, algo que va a estar ocurriendo es que esto de aquí, si ustedes se fijan, y de hecho, esto de aquí, de hecho, no lo ocupaba. Déjense los pongo. Para R igual a 2, yo tengo que calcular la probabilidad. 1 menos la probabilidad de que sea, esto es 1 menos la probabilidad de que M1 sea diferente de 2. Pero esto, ¿quién es? Esto es la probabilidad de que M1 sea igual a 2. ¿Están de acuerdo? Sí, Ok. complemento. Pero si yo sumo el de 1 con el de 2, ¿qué se va a eliminar? Se van a eliminar el M1 y el M2. ¿Están de acuerdo? Sí. Y después voy a tener que hacer el de 3 y el de 3 se va a llevar al de 3 y el de N-1 se va a llevar al de N-1 y el de N se va a llevar al de N. ¿Y quién va a quedar únicamente? Esto. Y eso es lo que voy a poner ahorita. Que esto va a ser igual a 1 más la esperanza de Rn por la probabilidad de que M1 sea igual a 0, más la suma desde R igual a 1 hasta N de N veces, de hecho, no va a ser N veces,
Si ustedes se hacen toda la suma, ya saben cuánto va a quedar. Voy a poder sacar la n como factor común y me va a quedar así. N por 1 menos la probabilidad de que M1 sea igual a 0. ¿Sale? Más la esperanza de M1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cambié este de aquí por esto de aquí, dado que la suma era una suma telescópica, por así decirlo. Si yo cambio el R1 por diferente, tengo que calcular todas estas sumas de probabilidades. Y luego esta de R2 pues iba a llevar a este y así sucesivamente. Y lo único que me iba a quedar era, solamente para un caso, me iba a sobrevivir 1 menos P de M1 igual a 0. Pero como estaba multiplicado por N, entonces me queda 1 por todo esto. Profe, y otra duda, ¿por qué arriba tenía menos M1 y abajo ya lo puso como más? No, aquí sigue como menos. No, aquí está. No habla del otro, El hablo del otro de abajo. de la derecha. Ah, de la derecha. Ahí, no, ese seguramente, ese fue error mío. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? No. ¿Sí? Esto, si ustedes se fijan, ya lo único que nos va a quedar esto es 1 más la esperanza de Rn por la probabilidad de M1 igual a 0, más n menos n veces la probabilidad de M1 igual a 0, menos la esperanza de M1. N se lo tengo. Y ya prácticamente ya terminamos. ¿Cuál es la esperanza de que cuántos se van a ir en la primera ronda? Y ya lo único que es lo único que vamos a terminar por simplificar es la esperanza de M1, pero habíamos dicho que en promedio se iba a ir uno en la primera ronda, ¿no? Entonces este de aquí se elimina con este de aquí y ya es lo último, ¿no? Nos queda que es la esperanza de Rn por la probabilidad de M1 igual a 0 más n. De hecho voy a dejar la parte de arriba, 1 menos la probabilidad de M1 igual a 0. ¿Sale? Y ya con eso tenemos que esto de aquí es nuestra expresión para la esperanza de Rn. Y entonces, si ustedes hacen lo siguiente, pasan esto restando, nos queda la esperanza de Rn que multiplica a 1 menos la probabilidad de M1 igual a 0. Y esto es igual a n por 1 menos la probabilidad de M1 igual a 0. Pasan dividiendo y se elimina todo esto y nos queda que la esperanza de Rn vía condicional también tiene que ser n. Y yo aquí el único error que ahorita noté es que como son n mayúsculas, y ahí está. ¿Sale? No sé si haya ahorita una duda al respecto de esta última parte. ¿No? ¿No? ¿Podría sacarlo un poquito, profe, para a ver si se ve Sí. mejor?
Vamos ahorita a calcular el B, pero ustedes me dicen si ya puedo cambiarlo o me espero otro rato. Pues ya. Sí, ya. Yep. Sí, sí, sí. Y de hecho ya queda claro ya si no hacemos el segundo paso, ya al otro, como lo Ujú, dejó, ya queda muy claro. Porque la n, pues ya nada más es la n de la suma, ¿no? ujú, Ya. Ok, profe. Nada más una duda muy pequeña. ¿Por qué la ujú. esperanza de M1 es 1? Es que por el ejemplo 231 veníamos que en una primera ronda, ¿cuántos se van a ir en promedio en una ronda? Probamos que era 1. De hecho, dejen ver si por ahí lo tengo. Hice yo la cuenta. O si puse N. No, aquí está, miren. La esperanza de una ronda daba 1. Por eso para que se vayan N ocupábamos N rondas. Ok, profe, ya quedó. Gracias. Esto se los voy a subir como imagen dado la falta de video, ¿no? También lo voy a hacer. Nada más. Ya iba a cerrar el de este. Este es el que me quiero llevar. Entonces lo hacemos más chico. Ahí está. Ahora me piden SN. Encontré la esperanza de SN, donde SN es el número total de selecciones hechas por N individuos para N mayor que 2. ¿Sale? Vamos a probar que eso es N más eh, más N cuadrada entre más N cuadrada entre 2, ¿no? Entonces, caso B. ¿Qué quiere decir el número de selecciones? Es cuántas veces les toca cuántas Elegir. veces seleccionan sombreros. Ajá, sí. Mm. Entonces, la razón también por la que ahorita quise, si ustedes se fijaron, complicar el, el A, es porque el truco que usé para complicar el A, o bueno, la idea que usé para complicar el A, es la que voy a usar para resolver ese N. Aquí no puedo hacerlo de manera directa, si ustedes se fijan. O sea, podía usar para RN, sí. Rápido, por el ejemplo 231, sabía que iban a dar N. Pero ¿cuántas selecciones van a hacer en promedio? Eso es un poco más difícil de calcular. Y eso sí voy a necesitar condicionarlo. Si quiero calcular la esperanza de SN, mayúscula dada la notación que venimos manejando. Y eso no sé cuánto vaya a ser, pero sé que lo puedo calcular como la esperanza de S1, dado que el match de la primera ronda, bueno, sin igual, ¿no? Dado el match que haya habido en la primera ronda. Sí. La eh, esperanza de la esperanza es como si fuéramos a tomar la esperanza de cada individuo, es como una suma de esperanzas, ¿no? la esperanza de la esperanza, pues sí, técnicamente tengo que calcular
la esperanza visto esto como variable aleatoria, ¿no? Donde lo que se Ajá. mueve es la m, la condición. Entonces, Ok. otra vez, esto es la suma desde r igual a 0 hasta n, de que la esperanza de Sn dado m1 igual a r por la probabilidad de que m1 valga r. Y aquí hay un ligero cambio. Miren, ¿cuántas selecciones hacen en la primera ronda? N veces, Una. N selecciones. N, sí, Bueno, exactamente. una cada quien, pero Una N cada quien, selecciones. n selecciones en total. Entonces esto lo puedo ver como la suma desde r igual a 0 hasta n, ¿sí? De las n selecciones base más la esperanza de ese n menos r, porque se van a ir unos y ya no voy a poder hacer tantas selecciones, ¿no? Con n menos r individuos multiplicado por la probabilidad de que uno valga r. Si distribuimos, aquí es lo que sí voy a hacer, esto me va a quedar la suma desde r igual a 0 hasta n de n veces la probabilidad de que m1 sea igual a r más la esperanza de s de n menos r por la probabilidad de que m1 sea igual a r. Esto noten que es la suma de una función de densidad multiplicada por n, pero eso entonces vale n, más la suma de esto, que es la suma desde r igual a 0 hasta n de la esperanza de ese n menos r por la probabilidad de que m1 valga r. Ahora aquí tenemos ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, S0 vale 0, S1 vale 1 y S2, que son los que realmente nos están pidiendo, si ustedes se fijan, para mayores iguales que 2, es lo que quisiéramos calcular. Sí. Entonces voy a hacer el mismo detallito que hice en el otro ejercicio, en el otro ejemplo, en la otra parte. Voy a sacar al 0 y me voy a quedar con la esperanza de Sn por la probabilidad de que M1 valga 0. Y le voy a sumar desde r igual a 1 hasta n la esperanza de Sn menos r por la probabilidad de M1 igual a r. ¿Sale? Sí. Y entonces, vamos a, les decía que yo que se quería probar sí que la esperanza de Sn pues es n más n cuadrada sobre 2. ¿Sale?
Entonces, ya hicimos n selecciones. Me quedan, entonces voy a aplicar esa expresión y voy a hacer esto de manera recursiva, ¿no? Y voy a poner esto es n más la esperanza de ese n por la probabilidad de que m1 sea igual a 0 más la suma desde r igual a 1 hasta n. Sí, y aquí lo que vamos a poner es, aquí es n menos r, ¿no? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Esto es n menos r más n menos r al cuadrado sobre 2 por la probabilidad de que m1 es igual a 1. ¿Sí? O si quieren, ¿Pero por qué? dejen si quieren antes de hacer eso. Aquí lo voy a poner como una esperanza. Lo voy a seguir manejando como esperanza si quieren. De ese n-1. ¿Sale? Ahí está. Realmente reescribí la línea de arriba. ¿Sale? Pero, ¿se acuerdan que esta suma de las probabilidades lo podía hacer una suma telescópica hasta cierto punto? Sí. Sí, si no la reescribo, ¿no? Que les decía, bueno, tengo la esperanza de ese n-1 por la probabilidad de que m1 sea igual a 1. Pero eso lo voy a ver de la siguiente manera. Bueno, y lo pongo como la probabilidad de que m1 sea igual a 1 más, y así sucesivamente hasta la esperanza de ese 0 por la probabilidad de que m1 sea igual a n. ¿Sí? Pero les decía que esto lo podía pensar como la esperanza de ese n-1 por 1 menos la probabilidad de que m1 no fuera 1. Más bien que no fuera R, ¿no? Como... Bueno, en este caso, como solo estoy diciendo este de aquí, más, y aquí me va a quedar S de n-2 por la probabilidad de que m1 sí sea 2, y así sucesivamente hasta la esperanza de que Sn menos menos n, que sería ese 0, por la probabilidad de que m1 sea igual a r. Digo a n. ¿Sale? Eso es lo que estaríamos teniendo. ¿Sí? Pero, O sea que solo el primero es lo que tomamos el complemento. exactamente. Ok. Y una vez que ya tenemos esta parte, la idea es hacer inducción. ¿Sí? Yo ahorita tengo el DSN. Cuando ustedes cuando han estado haciendo ustedes inducción de manera clásica, bueno, yo también cuando yo aprendí a hacer inducción, me decían
lo siguiente. Hace el caso base, ¿sí? Luego pon tu hipótesis inductiva y luego hace el paso inductivo, ¿sí? Esta es la inducción. Sí. Bueno, hay una forma equivalente de hacer la inducción y es supón que se cumple para K, para N menor, para K menor que N. Estricto, ¿sí? Y prueba que se cumple para N. ¿Sí? Eso es exactamente la misma parte de la inducción. O sea, se cumple para todos los valores anteriores, menos para el que sigue, no estoy seguro. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y de hecho fue lo que hicimos hace ratito, ese tipo de inducción. Miren, yo no sé si se cumple la esperanza de ese n, es n más n al cuadrado entre 2, pero voy a suponer que sí se cumple, pero para todos los valores menores, y todos los valores menores son estos, miren. Y entonces eso me va a permitir sustituir esta parte negra que tiene esta parte azul de la siguiente manera. Como n más la esperanza de ese n, que no estoy seguro cuánto vale exactamente, por Pero la no estás probabilidad. suponiendo lo que quieres demostrar. No, de hecho, si quieren, ¿cómo les pongo? Dejen si quieren, se los pongo en otro caso, ¿no? A ver, déjenles paso eso. Inducción. Ejemplo, les busco la referencia. Mm, Dejen nada más encuentro esa parte. Mm, 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 No, no está aquí. Sí. No.
Mm, Este. mm, ¿Cómo le comento? Estaba buscando la referencia para darles algo un poquito más, una referencia más formal, pero déjenles explico cuál es la razón, ¿no? Miren, yo tengo una expresión, si ustedes se fijan, una expresión para Sn, ¿sí? Aquí está la expresión para Sn, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es poniendo, no todos los términos, de hecho, si ustedes se fijan, Sn en ningún momento lo voy a cambiar por el término que corresponde, por lo que quiero demostrar, ¿no? Por n más n cuadrada entre 2. Voy a suponer que todos estos de aquí sí cumplen esa propiedad, todos los que sean menores a n, como n-1, como n-2 y como n-n. ¿Sí? No tengo ninguna garantía de que Sn me vaya a quedar con la misma estructura que los anteriores, ¿sí? Y lo que hace lo que hace digamos que esta versión alternativa de inducción es que si yo logro poner a Sn de la misma manera en que están estas otras con base a la ecuación recursiva que tengo, entonces Sn sí sale, sí cumple esta propiedad, ¿sí? Si no logro acomodarle igual que estos, entonces algo va a fallar, ¿no? Entonces hice mal la hipótesis inductiva, más bien la propiedad que quiero probar por inducción o es falsa o hice un paso mal. Pero ustedes se fijan, no estoy poniendo en ningún momento a Sn como lo que quiero demostrar, pero sí estoy poniendo a los términos que son inferiores. Dicho de otra manera, lo que estoy queriendo hacer es, ustedes saben que lo que hace que la inducción funcione es que ustedes dicen, bueno, tengo el caso base que es 1, ¿sí? Y ya con el caso base, pruebo que se cumple de cierta manera que se cumple para el caso base, para cualquier caso que tú me des, más 1. Y como tengo el caso base, se empieza a hacer un eslabón, ¿sale? Y ya con eso consigo el caso 2, el caso 3 y el caso 4. Lo que estoy generando como lo hacemos nosotros es, el base da un punto de inicio y el otro es, y la hipótesis inductiva dice, bueno, supón que se cumple para algún punto arbitrario y prueba que se cumple para el siguiente, ¿sale? Sí. Eso es lo que hacemos con inducción. De esa manera, como ya tengo un punto probado, eso me permite generar el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente, y esa es la forma de hacer la prueba por inducción para un número finito, ¿no? Lo que ahorita yo les estoy diciendo, bueno, supongan que ustedes traen que ustedes tienen ya varios eslabones generados, o sea, varios puntos base para los cuales sí se cumple, y hay que probar que sí es cierto que voy a poder generar el Sn con todos los que ya traigo acá atrás. Si lo logro probar, entonces es cierto que puedo empezar a generar, pero voy a tener que requerir la consistencia de un caso base, que no es mucho problema, porque ya sabemos que ¿cuánto vale ese 0? 0. Y 0 cumple con esto y esto. ¿Sale? O sea, yo aquí lo que estoy suponiendo es que se cumple para una serie de eslabones anteriores, y usando todos estos eslabones anteriores, genero el siguiente eslabón, ¿sí? Lo único que sí va a ser necesario es que yo tenga mi eslabón base para que empiece a generar estos eslabones, ¿sale?
con la hipótesis y ya tenga esta otra parte, ¿sí? Pero ahorita quise buscarlo de rápido, creí que tenía el PDF a la mano y les digo, les pasaba la prueba de que también puedo hacer eso. No lo encontré, déjenme buscarlo y se lo subo también ahí al Classroom. Ahorita de momento, no sé si ya con esto ya más o menos ya queda un poco más convencido de que sigo haciendo inducción y no estoy usando lo que quiero demostrar. Porque ya haciendo esto, aquí lo que voy a poner es lo que hace ratito puse, ¿no? Que esto es la suma de, bueno, hago esto un poquito diferente. Va a quedar así, ¿no? Va a quedar n menos 1 más n menos 1 al cuadrado sobre 2, multiplicando a la probabilidad de que M1 sea diferente de 1. No sé si ponerlo más para acá. Y así sucesivamente, bueno, más n menos 2 más n menos 2 al cuadrado sobre 2, que multiplica la probabilidad de que M1 sea igual a 2, y así me lo voy a estar llevando hasta 0. Bueno, voy a quedar, el último no cuenta, de hecho. Sí, bueno, lo voy a poner aquí a n menos 1, perdón, más 1, más n menos n más 1 entre 2, aquí al cuadrado, por la probabilidad de que M1 sea igual a n menos 1. Y el otro vale 0, entonces no hay mucho problema. Y entonces empezamos a hacer el desarrollo de esta parte de la última suma. Déjenlo, escribo acá abajo. Nos va a quedar que la esperanza de Cn nos va a quedar igual a n más la esperanza de Cn por la probabilidad de M1 igual a 0. Y esto más. Y aquí, si ustedes se fijan, nos va a quedar algo de la siguiente manera. Tengo n por n menos 1 por todo esto. Entonces, de la n que va a salir de la suma, esa n se va a quedar aquí y va a quedar n por 1 menos la probabilidad de M1 igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, va a quedar n por P1 diferente de 1, y eso incluye a 1 menos P1, la probabilidad de M1 igual a 0, menos la probabilidad de M2 de M1 igual a 2, pero se van a ir eliminando con los que ya tengo acá. ¿Sale? Luego me va a quedar menos
1 menos 1 de la probabilidad de que M1 sea igual, déjenlo pongo así. Lo voy a poner abajo, esta parte que multiplica al menos 1, al menos 2 y así sucesivamente, lo voy a poner abajo, ¿no? Que es algo, me va a quedar menos 1 que multiplica a 1 menos la probabilidad de M1 igual a 0 menos la probabilidad de M1 igual a 2 y así sucesivamente menos hasta la probabilidad de M1 igual a N. Y luego para el caso de 2 me va a quedar menos 2 la probabilidad de M1 igual a 2. Y para 3 me va a quedar así, menos 3 veces la probabilidad de M1 igual a 3, menos y así sucesivamente hasta menos N la probabilidad de que M1 es igual a N. ¿Sale? Pero en este caso, si ustedes se fijan, el 1 se va a quedar 1 menos P0, entonces esto me va a quedar 1 más la probabilidad de que M1 es igual a 0. Y aquí, si ustedes se fijan, aquí me va a quedar más y entonces me va a quedar menos 1. La probabilidad de que M1 sea igual a 2. Luego me va a quedar menos 2 veces la probabilidad de M1 igual a 3 y así sucesivamente. Y entonces me va a quedar 1 más la probabilidad menos M2 menos 2M3 y así sucesivamente. Y eso así se va a quedar esa otra parte. Y faltaría hacer n menos n cuadrada menos 1. Bueno, menos r al cuadrado dividido entre 2. ¿Sí? Para esa otra parte, lo hago en verde, pues me queda n menos r al cuadrado dividido entre 2, me va a quedar n cuadrada menos 2nr más r al cuadrado dividido entre 2. Si yo saco, puedo factorizar la n cuadrada, puedo factorizar aquí 2n, y entonces, al estar multiplicando por esto mismo, por ejemplo, en el de n cuadrada, ya sabemos que se van a eliminar, y me va a quedar n cuadrada sobre 2, que multiplica 1 menos la probabilidad de M1 igual a 0, eso es relativamente sencillo. Y para el otro me va a quedar menos 2n de r, pero eso ya lo había hecho, si ustedes se fijan, porque aquí estaba la r, r1, 2 y así sucesivamente, también en negativo si ustedes se fijan. Entonces me va a quedar 2n que multiplica todo esto. Entonces me va a quedar 2n que multiplica a 1 menos, más la probabilidad de M1 igual a 0 menos 1 de la probabilidad de M1 igual a 2 menos 2 veces la probabilidad de M1 igual a 3 y así sucesivamente. Y
finalmente, para el caso de r cuadrado entre 2, me va a quedar un medio de la esperanza de m1 al cuadrado únicamente. Entonces, vamos a hacer esa otra parte, a acomodar, a ver qué ocurre con estos, ¿no? Aquí teníamos 1 menos P1 igual a 0. Dejen ver que no me haya equivocado ahí. Es 1 menos 1 por todos estos, sí, está bien. Uno menos. Yo aquí solo tengo un error ahorita que me estoy fijando. Y es que copié. Aquí es 1 menos esto. Pero que sea diferente de 1 es lo que ya habíamos puesto. Entonces no afecta en esa medida. Dejen ver que no me haya equivocado. 1 menos P1, aquí está. Entonces 1 menos la probabilidad de que no sea 1. Aquí lo tengo. Esto es 2 negativo. Y queda esto. Lo único que ahorita yo hubiera querido que es que esto quedara, este de aquí quedara 0. Ya con eso creo que tendríamos todo. Porque tengo la n, sí. Tengo esta esperanza, sí. Tendría mi n cuadrada. Tengo la n. Tengo este de aquí. No, esto de aquí creo que todavía se puede acomodar. Vamos a ver qué pasa entre este y este. Esto es lo que nos faltaría. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, aquí sería menos 2nr, que es lo que nos quedó, déjenlo. Sí, aquí nos quedó menos 2nr. Y aquí técnicamente tengo menos r. Entonces esto mismo multiplicado por n. Déjenme escribo esa parte. Nos va a quedar algo así. Esto es igual a 1 más la probabilidad de que m1 sea igual a 0 menos 1 la probabilidad de que m1 sea igual a 2 menos y así sucesivamente hasta n veces la probabilidad de que que m1 sea igual a n. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos en esa parte. N positivo. N más 1. Sí, no, n menos 1, ¿no? Porque aquí quedaba 1 positivo versus menos 2, me quedaba menos 1. Luego iba a tener 3 negativo más 1 menos 2. Y entonces aquí tengo 1 positivo más n menos 1. Menos n menos 1. De la probabilidad de que m1 sea igual a n. ¿Sí? ¿Qué es esto de ahí abajo?
Y ahora ocuparía pegarle más 2n. No, no es cierto, es menos 2n. Menos 1 más la probabilidad de que M1 sea igual a 0. Y de hecho esto es menos aquí, ¿no? Y ya con esto, este y este se van a ir. ¿Sale? Pero me estoy comiendo los 2n, no, olvídenlo. No, no se van. Menos 2n menos 2n p de M1 igual a 0 más eh, mm, más 2n. Sí, más 2n de la probabilidad de que M1 sea igual a 2 y así sucesivamente hasta, si estoy haciéndolo correctamente, porque aquí me quedaría más 2n por n menos 1 de la probabilidad de M1 menos n. Digo, de M1 igual a n. Yo quiero que al final esto me quede n1, n más n1 negativo, la esperanza de M1. Pero no veo esa parte todavía. Sí estoy haciendo bien esta parte de la 2nr. En el 1 menos 1. Miren, ya sé cómo lo vamos a hacer muy sencillo esa parte. Sí, el truco de pasar el diferente de 1 aquí me sirvió o me fue útil para, por ejemplo, encontrar el de n. Ya sé que n es igual digo, me queda n por 1 menos p menos la probabilidad de que M1 sea igual a 0. ¿Sí? Que es cuando estoy distribuyendo esta n. Si ustedes se fijan, esta n la estoy distribuyendo para acá, esta n la estoy distribuyendo para acá. Igual me es muy útil, ¿sí? Para el n cuadrada,
porque eso en automático me permitió saber que eso iba a ser n cuadrada entre 2 por 1 menos la probabilidad de M1 igual a 0. ¿Sí? Entonces, para eso es muy cómodo, pero ahorita que lo estamos tratando de hacer para el otro, quedó algo feo si ustedes se fijan. Pero si yo lo cambio y lo vuelvo a regresar a la probabilidad de M1 igual a 1, entonces me quedaría menos 1 por la probabilidad de M1 igual a 1, menos 2 por su probabilidad, y así sucesivamente. Entonces, técnicamente lo que tengo es menos la esperanza de xn. Y acá, con mis 2nr, dividido entre 2, tendría menos n la esperanza de r. Y entonces, ya lo único que tendría que hacer es, déjenlo hago un poco más chiquito para copiar. Sí, lo único que tendría que hacer es, bueno, mi esperanza de Sn, pues yo ya sé que esto es n más la esperanza de Sn por la probabilidad de que M1 sea igual a 0, más lo que ya tenía que era n por 1 menos la probabilidad de que M1 sea igual a 0, por lo que obtuve aquí, más n cuadrada sobre 2, que multiplica 1, menos la probabilidad de que M1 sea igual a 0. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, el caso del otro, en el otro caso me quedaría menos la esperanza de M1, que sería este pedacito de aquí. Esto de aquí es menos la esperanza de M1. Y con el 2nr me quedaría menos n veces la esperanza de M1 por el nr, este de aquí, más la esperanza de M1 al cuadrado dividido entre 2, que era lo que tenía acá. Ahora, la esperanza de M1 es esto de aquí vale 1, por lo que ya habíamos dicho, porque es el número de sombreros bien seleccionados. Entonces me va a quedar n, y eso, este de aquí, se va a llevar a mi n de acá. Eso en una primera instancia. ¿Sí? Y ya lo único que habría que probar es que nos faltaría, bueno, simplificamos y me queda que es la esperanza de Sn por la probabilidad de que M1 sea igual a 0 más n más n cuadrada dividido entre 2, que ya se empezó a vislumbrar la expresión, que multiplica 1 menos la probabilidad de que M1 sea igual a 0. Sí. Menos la esperanza de M1 más la esperanza de M1 al cuadrado dividido entre 2. Esto de aquí es el segundo momento de que en la primera ronda. Entonces, ya nada más nos faltaría hacer la prueba de que es de M1 al cuadrado, ¿no? De M1 al cuadrado, ya ahorita se nos acabó el tiempo, pero faltaría hacer esta prueba de que la esperanza de M1 al cuadrado vale 2. Con que valga 2, esto se va a eliminar. Voy a poder pasar restando este elemento, lo voy a pasar restando acá. Voy a factorizar la esperanza de Sn, voy a pasar dividiendo y voy a poder concluir que la esperanza de Cn es igual a a n más n cuadrado dividido entre 2 y con el sobre terminado.
y ya solamente nos faltaría hacer la parte C. Ok. ¿Sale? Sí, ya, profe. Sí. Entonces, se los voy a subir más que nada a las notas, ya con un poquito más de orden. Y los veo la siguiente semana. Hagan la tarea que les dejé como parte del día de mañana. Y yo subo esta parte del ejemplo 3.14, si no mal recuerdo. 3.14 lo subo completo yo a las notas para que lo revisen. Al menos hasta la parte B. La parte C la vería el lunes que viene. Y junto con esa, el ejemplo 3.15 y posiblemente el ejemplo 3.16. ¿Sale? Bueno, Gracias, hasta luego. Hasta gracias. luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Nada.